Si te gusta la música de videojuegos y si te interesa descubrir cómo de esto llegamos a esto, entonces te invitamos a escuchar el podcast Del Beat a la Orquesta. En este podcast conocerás más sobre la música de videojuegos, desde sus inicios hasta la época actual. También conocerás las nuevas propuestas de músicos independientes y artistas que basan su trabajo en los videojuegos. Si eres un fanático de los videojuegos y si te gusta su música, te invitamos a que escuches los próximos 30 minutos en donde disfrutarás desde los temas más conocidos hasta lo menos escuchado sobre la música de videojuegos. Bit からオーケストラへ。Bienvenidos al capítulo número 115 de su podcast de música de videojuegos Del Beat a la Orquesta. Y esta vez, ahora sí, continuando con esta serie de entrevistas a músicos y compositores de Argentina, toca el turno de entrevistar al músico y compositor Tomás Batista. Él es originario de Ushuaia, de la Tierra de Fuego conocida en Argentina, uno de los lugares más remotos de la Argentina, y que pues este músico y compositor es de esta localidad y que ahora vive más al centro, ¿no? de la Argentina. Entonces es muy importante mencionarlo porque pues también es parte de la influencia musical que él tiene, que vamos a ir escuchando en este capítulo. Y pues vamos a presentarlo. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas, la estés pasando por allá por tu país. Muy bien, buenas, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias, Tomás. Y bueno, aquí vamos a dedicarle los siguientes minutos a tu trabajo, que se me hace excelente. Es una fusión muy interesante en cuanto al rubro de música de videojuegos, pues una fusión muy interesante entre synth pop, entre chiptune music. Entonces me gustaría que primero que nada nos comentaras respecto a tu formación musical, cómo la llevaste a cabo y cómo llegaste a la realización de soundtracks de música de videojuegos. Bueno, en realidad yo creo que, digamos, la formación sigue, en realidad no. Lo que menos me siento es formado, digamos, básicamente. Pero que parece un eslogan en realidad para decir y quedar como bien, pero en realidad creo que de verdad es así. Yo empecé a hacer música de muy chico porque mi viejo tenía muchos discos y tocaba la guitarra y demás, entonces todo empezó como un juego. Mi instrumento, el que yo quería tocar, era la batería. En realidad soy baterista y empecé a tocar la guitarra a los 10 porque había una guitarra en la casa, y la batería pude empezar a tocar a los 13 años. Ushuaia es una ciudad bastante chica, es una ciudad pueblo, y había pocos lugares como para poder tocar
sobre todo con 14, 15 años. Pero bueno, esas posibilidades por suerte se me fueron dando. Tuve una banda tributo a Dream Theater a los 15 años. Mira. Eh, y bueno, fue como, sin darme cuenta, yo de chico, digamos, hacía canciones bastante feas, pero hacía canciones y fue como una especie de entrenamiento que creo que mirándolo desde esta perspectiva ya un poco más grande, me doy cuenta que aprendí muchas cosas sin darme cuenta que las estaba aprendiendo, digamos. Y bueno, básicamente a los 18 años me fui a estudiar a Rosario, acá, y Sí. estudié una tecnicatura en batería, estudié composición, no terminé ninguna, de hecho también estudié una tecnicatura en diseño y programación de videojuegos, pero no terminé ninguna carrera. No, digamos, fueron carreras que me gustaron y que me sirvieron un montón, pero nunca tuve el objetivo de finalizarlas, digamos. Porque lo que más me interesaba era lo que podía aprender a nivel práctico. Que de hecho las dejé a las carreras porque empecé a hacer cosas ya más tratando de llegar al ámbito profesional. Yo no soy de desmerecer, digamos, la academia ni ninguna de esas cuestiones, pero yo sentía que a mí no me estaba sirviendo a mí personalmente, ¿no? Así que empecé a hacer cosas, empecé a conocer chicos en Rosario que querían hacer videojuegos también y que no había una comunidad, digamos, como la que hay ahora, que se llama RGD, y tampoco por ende había muchos músicos. De hecho, por un tiempo fui casi, no voy a decir el único, pero éramos 2 o 3 chicos que hacíamos música y que queríamos dedicarnos a hacer la música de los videojuegos. Yo juego a los juegos de muy chiquito y cada vez me sorprendía más el hecho de que era música que, claro, como esto de los videojuegos está tomado desde un lugar como todavía, lamentablemente, como si fuesen para niños, los jueguitos para chiquitos. O por lo menos aquí en Argentina está ese prejuicio todavía. Cada vez menos, pero está. Yo todavía no lo tomaba muy en serio siendo adolescente, pero me daba cuenta que cada vez me gustaba más escuchar los soundtracks de los videojuegos y de hecho, no sé, he escuchado mucho a Jesper Kid con los soundtracks de Hitman, los soundtracks de la música de los Sims es hermosa también, y bueno, era como que, digamos, estudiando y haciendo música me fui dando cuenta que por ahí era un ámbito que yo quería explorar y como que se fue dando naturalmente con esto también de estudiar la tecnicatura en diseño y programación, con esto de conocer a los otros chicos, empezamos a los chicos que estaban organizando, sobre todo la comunidad, han organizado una Global Game Jam allá en Rosario, y bueno, entonces fui conociendo después, empezamos a hacer un videojuego con otro chico, que de hecho 2 de los temas que te he mandado son de Colorless, de ese videojuego que fue como el primero en que hicimos, digamos, que hicimos a nivel comercial y lo publicamos nosotros y lo hicimos desde el barro en adelante nosotros, digamos. Esa, digamos, mi formación. Perfecto, ¿no? Pues muy interesante lo que nos comentas. De hecho, aquí entre nos coincido mucho contigo en tu formación como preparatoriano. Curiosamente, yo también en preparatoria fue cuando ya tenía una pequeña formación musical y también hacíamos covers de Dream Theater. Oh, qué fuerte. Hombre, ¿cómo olvidar de Hollow Years y Anna Lee, que eran mis favoritas a la hora de tocar en el grupo? Sí, no, nosotros estábamos fascinados con el disco de Sense from a Memory, que queríamos tocarlo entero, pero nunca nos animamos porque es como una bestia medio indomable ese disco y bueno.
Vaya que sí, ¿no? Y al menos yo te puedo decir, yo soy tecladista, ¿no? En la parte de los teclados ahí era un contraste tan interesante entre los géneros, y sobre todo el progresivo, ¿no? Entonces, híjole, me encantaba esa mezcla que tiene en específico Dream Theater para también conjuntar el teclado, ¿no? Sí, no, y de hecho Jordan Rudess es una bestia, es un monstruo, es una cosa que no se puede creer lo que hace. Así es. No, interesante, ¿no? Y posteriormente también lo que nos comentas, ¿no? Respecto a la formación musical, yo creo que al ser uno artista, también muchas veces, yo te lo voy a comentar también personalmente, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo apegarme a las reglas de la instrumentación clásica, formal. Y también tuve una etapa así, ¿no? Que iba contra la regla, aunque estaba estudiando, pero me gustaba indagar un poquito más y romper un poquito la regla de la teoría. Entonces es muy interesante lo que comentas, porque también uno, con ese interés que tiene uno por descubrir las cosas y cómo está hecha la música en específico, nos lleva también por lugares muy interesantes en donde a veces aprendemos más que apegados a la teoría. Entonces es muy interesante y lo vamos a escuchar a continuación con tu música. Ahorita acabas de comentar que el trabajo de Colorless es uno de tus primeros trabajos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Nos compartiste un tema, el titulado Square, o correspondiente al nivel 3. Vamos a escucharlo y ¿qué te parece si nos comentas al regreso cómo fue la realización de este soundtrack y qué fue con lo que te encontraste al hacer este soundtrack? Vamos a escucharlo y vamos a regresar. El tema que acabamos de escuchar se tituló Square, el nivel 3 de un videojuego titulado Colorless, y que Tomás nos va a explicar a continuación cómo fue el desarrollo de la música de este soundtrack. Pudimos escuchar una mezcla muy interesante entre synth pop y chiptune,
pero dejemos que Tomás nos explique qué fue lo que le pidió el desarrollador y cómo pensó en esta mezcla de sonidos. Tomás. Bueno, en Colorless fue como un hijo, porque en realidad el chico que tuvo la idea, que se llama Ignacio Puccini, con el que todavía trabajo ahora en un proyecto que se llama Umbral, fue interesante porque fue nuestro primer juego juntos y a la vez, digamos, nuestro primer juego en hacer. Lo pensamos para mobile, es un arcade, digamos, en el cual uno maneja una figura geométrica y tiene que evitar, entre comillas, de tocar otras figuras geométricas, porque básicamente lo que no tiene que hacer es desaparecer. Uno con el tiempo su figura geométrica se va achicando y uno tiene que intentar sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, Ignacio, básicamente como éramos los dos inexpertos en el tema, no sabíamos cómo encararlo, digamos. Nacho aprendió mucho en lo que es darle feedback, digamos, a un músico, porque básicamente él no tenía ni idea de qué decirme. Por ahí me decía, mira, esto no, o esto sí, pero era raro porque yo también tenía que ir con la intuición pura y los primeros intentos fueron feos, digamos, las primeras cosas que hice fueron feas. Hasta que hubo un punto que fue que se dio de forma muy natural, en la cual yo le iba preguntando, bueno, esto no, esto sí, y capaz que había alguna que otra discusión en la cual también hemos aprendido a relacionarnos bien. Claro. Y encontré un punto en el cual teníamos como la sensación de que funcionaba por ese lado. También el proyecto tiene una cualidad particular, que la música y los niveles están interrelacionados en el sentido en el que las figuras geométricas que uno tiene que ir esquivando salen en forma de patrones, y esos patrones por lo general duran de 10 a 15 segundos, y esos 10 y 15 segundos están, digamos, ligados con la música, o sea, como que se va formando, entre comillas, la música de forma procedural. Son una serie de secciones que se pueden intercalar en cualquier orden y que justamente juegan con la intensidad o la tranquilidad, o digamos, por lo general por nivel hay dos secciones que son más relajadas, como para que el jugador tenga un tiempo, entre comillas, de descanso, y después hay otras que van variando la intensidad. Y eso fue como muy difícil de lograr. Yo pensé que iba a ser una cuestión como muy difícil para que quede también a la vez una canción coherente. Entonces lo que me terminó resultando fue como esta idea de tomar, más allá de que los temas están en 4x4 y son, digamos, bastante derechos, como tomar esta noción de un riff atrás del otro, básicamente. Como que cada riff se puede intercalar entre sí sin ningún problema, pero tiene como esa idea del rock progresivo que tiene un riff atrás de otro y atrás de otro, digamos. Okay. Y bueno, hasta que di con el que fue el primer nivel y traté de llevar como ese punto un poquito cada vez más lejos en el nivel 2 y en el nivel 3. De hecho, el nivel 3 tiene el tempo más alto que los primeros dos niveles. Y bueno, y en el cuarto nivel era tan difícil el juego que en el cuarto nivel me di el lujo y quise hacer un tema chiptune para aprender, digamos, y que tenga el mismo aire del soundtrack anterior. Y bueno, fue como más darme un gusto personal a mí, digamos. Perfecto. Una pregunta, Tomás. El chiptune que armas para estos temas, ¿cómo lo haces? ¿Lo emulas o lo tomas directamente de alguna consola? ¿Cómo le haces? No, para hacer ese tema trabajé mucho con el
con el plugin que se llama Cheap Sounds. Ok. Que la verdad es que a mí me ha resultado súper útil. Además también trabajé también con el Omnisphere, que tiene para poder hacer sintetizadores, digamos, ondas más básicas, y con esos dos principalmente fue con lo que laburé. Yo no me llevo muy bien con el hecho de programar como mucha gente hace y muy bien la música chiptune del Game Boy. A mí me cuesta mucho, como eso yo necesito como tocar, básicamente. Claro. Sí, no, te entiendo perfectamente. Sí, trabajar con el SDJ a mí también me cuesta mucho trabajo. Sí, mucho y sobre todo hay que invertirle mucho tiempo también a la programación primero, para después ya ejecutar los loops y hacer todo el relajo. Entonces sí, concuerdo también contigo en esa parte. Yo soy también más análogo. Claro, sí, totalmente. Perfecto. Tomás, ¿este videojuego se puede descargar de alguna plataforma o cómo lo podemos conseguir para que los escuchas lo puedan probar? Se puede conseguir en la Google Google Play Store. Uh-huh. Sí. Y en todo sale $2 en la plataforma de Google, y en BlackBerry está gratis, porque pobre gente no le dan muchas aplicaciones y nosotros desarrollamos en BlackBerry. Okay. Así que lo lanzamos gratis ahí, y si alguno quiere escuchar o descargar el soundtrack, está en el Bandcamp también, que está ahí gratis. Perfecto, ya haremos mención de tu página de Bandcamp al finalizar el podcast. Y vámonos con el siguiente tema. El siguiente tema corresponde a un videojuego que se titula Swipe. Vamos a escuchar el tema principal de este videojuego y vamos a escucharlo primero para que después también nos cuentes acerca de este tema para el videojuego, que al parecer en tu página de Bandcamp nada más aparece entonces vamos a escucharlo y nos cuentas acerca de este proyecto de Swipe. Regresamos, el tema que escuchamos se tituló Swipe, así como el videojuego también con el mismo nombre. El tema el cual fue hecho por Tomás Batista y que
aquí lo tenemos presente en el podcast y nos va a contar respecto a este videojuego, de qué trata, y en qué se inspiró para hacer la música de este videojuego. Tomás, adelante. Bueno, Swipe es un juego muy pequeño que hicieron dos amigos, que cada uno tiene su empresa, digamos. Uno es Avix con Nicolás Castés y el otro es Nicolás Recabarren con Nonsense Arts, que estuvieron juntos una vuelta y decidieron jugar con Unity. Hicieron un juego muy pequeño que básicamente uno tiene que seguir el camino de un puntito rojo, digamos. Es muy sencillo, me dijeron, básicamente a mí muchas veces me dicen, hacete un loop. Y yo como que tengo que ver qué hago con esa sola frase, ¿no? Uh-huh. Me dijeron que suene como medio con movimiento, que tenga movimiento, que suene como medio industrial. Y yo hice el tema del swipe y les gustó y como que quedó. Básicamente yo en esa época estaba como muy atento al soundtrack del Hotline Miami. Uh-huh. De hecho soy muy fan de ese soundtrack y sobre todo del 2, porque el 1 está buenísimo y el 2 es como que se supera todavía más, es más increíble, y eso que todavía no he jugado el juego. Uh-huh. Y como que tomé, digamos, elementos de ahí y traté de tomar ese elemento, digamos, electrónico, con aires de retro, sin serlo, básicamente. Y para colmo, empecé a tocar y salió en 5.16, o sea, en la subdivisión de 5, y lo cual me fascinó. Y bueno, básicamente me tomó una noche porque me agarró como, no sé, se ve que estaba inspirado ese día y me agarró y lo hice una noche. Y básicamente la referencia que tuve siempre en la cabeza, porque estaba escuchándolo justo en ese momento, y porque a la vez cuando empecé a tocar, digamos, la melodía y los acordes, parecía el camino más correcto, digamos, para tomar. Fue básicamente el soundtrack del Hotline Miami. Fue como que quise, hacer como una especie de humilde imitación, digamos. Claro, fue tu inspirador, ¿no? Sí. Y que a la vez tomé como, traje como, digamos, algunos patches que yo había usado para Colorless, porque, digamos, Colorless tiene en algunos momentos como un aire chiptune, pero moderno, porque tiene efectos por todos lados y demás, y como que traté de llevar eso al tema a la vez. Entonces salió esa especie de cosa rara. Perfecto, ¿no? Pero muy muy buen tema también, Tomás. Sobre todo a mí me gusta mucho ese balance y equilibrio que tienes a la hora de mezclar los instrumentos y los estilos. Me gustó mucho. Y realmente a primera escucha, créeme que yo pensé que el sonido del chiptune lo secuenciabas, ¿no? A través de la consola original, porque se oye muy bien trabajado, ¿no? Muy apegado al sonido fuente. Entonces es muy interesante esta parte. Sí, de hecho, ahora que me acuerdo, hay una melodía cerca del final, de antes de que se repita, digamos, el leitmotiv, digamos, del tema. Uh-huh. Que yo también estaba en esa época, de hecho sigue esa época, ¿no? Porque es como que sigo escuchando mucho ese soundtrack, y además estaba mucho con un armenio que se llama Tigran Amazian, uh-huh, con H e Y, y fue como traté de tomar como elementos para hacer esa melodía de ese tipo. No sé si es súper distinguible, pero fue como muy divertido hacer el tema. Realmente la pasé genial. Perfecto, muy bien, Tomás. Y vamos a escuchar un siguiente tema. El siguiente tema lleva por título Cactus, y queremos que nos platiques acerca de este tema al regreso.
Regresamos, el tema que acabamos de escuchar corresponde a un videojuego que lleva por título Super Pretentious Machine. El tema se llama Cactus, hecho por Tomás Batista. Tomás, cuéntanos acerca de este tema, de este videojuego, y algo que no te he preguntado en los dos anteriores, de qué años son cada uno, y sobre todo este último, si es tu más reciente producción o ya tiene algo de tiempo. El Colorless, el soundtrack de Colorless se terminó el año pasado, porque en realidad fue como un proceso de 2 años, como fue nuestro primer proyecto con el que empezamos, pero a la vez fue tan caótico el proceso de aprendizaje que medio que no lo trabajábamos durante un mes, después el siguiente sí y así, y además yo fui teniendo otras propuestas y otros proyectos paralelos y bueno, eso hizo que lo terminemos lanzando a fines del año pasado, pero que con posibilidades de relanzarlo en algún momento de este o del año que viene, sobre todo también para llegar a la plataforma de Apple, al App Store. Y Swipe lo lanzamos a principios de año, al igual que el juego que pertenece, del cual este tema pertenece, que se llama Super Pretentious Machine. Y lo sacamos, si no estoy equivocado, en febrero de este año. Al igual que Swipe, fue primero que lanzamos Super Pretentious Machine y luego lanzamos Swipe. Super Pretentious Machine es un arcade bastante sencillo, pero bastante también difícil y minimalista. Básicamente uno maneja un cuadrado que tiene que ir juntando, entre comillas, son como moneditas, y el objetivo es aguantar la mayor cantidad de tiempo agarrando esas monedas. Lo que tiene de particular es que el escenario como que va siendo cada vez más hostil, entonces uno tiene que ir esquivando ciertos elementos del escenario para poder seguir con vida, básicamente. Y el juego tiene un ciclo en el cual son 20 segundos o 30 segundos que el juego está como, entre comillas, en una dificultad normal, y pasa como a un ciclo como si fuese la noche, en la cual se pone más difícil de repente y dura 5 segundos o 10 segundos y vuelve al ciclo de día, que se vuelve a poner en una dificultad normal. Y entonces teníamos un tema para el ciclo de día que era básicamente chiptune, y era una melodía sencilla y pegadiza y demás. Y para el ciclo de la noche se me ocurrió hacer Cactus, que luego me gustó, digamos, me divertí tanto haciéndolo que decidí ponerle un nombre, digamos, como darle una identidad por sí misma más allá del juego, digamos. Que de hecho Cactus y Swipe van a estar adentro de un EP que voy a publicar a lo largo de este mes con ese estilo de música, un estilo de música más retro, pero moderno, como una reimaginación del retro, digamos, con más máquinas y demás. El tema surgió básicamente como una versión mucho más moderna y oscura del tema principal de Super Pretentious Machine, y como se dio, digamos, básicamente en la misma época que se dio Swipe, digamos, más o menos la influencia fue bastante similar. Lo que sí fue ahí más todavía imitar el sonido del Hotline Miami, sobre todo porque a Nicolás y a mí nos re gustaba, y dijimos, bueno, que suene, porque vaya por esta línea el tema. Y bueno, y fue también un ejercicio de, bueno, que no sea repetitivo, que sea lo más entretenido posible en la menor cantidad de tiempo posible, o sea, que tenga la mayor cantidad de cambios, sin que sea una cuestión que sea ni demasiado cansador, digamos, ni que sea monótono. Y bueno, de hecho en el medio tiene una parte así como bastante trabada, en la cual como que medio que roza, no es dubstep per se, pero
medio que tiene un elemento ahí similar con los tresillos y el ritmo trabado y demás, y bueno, fue como un experimento sobre ese tópico, básicamente. Perfecto, pues vamos a escuchar nuevamente un tema de tu trabajo del videojuego de Colorless. Vamos a escuchar el tema Pentagon ya para empezar a despedir el podcast. Y regresando, me gustaría que nos contaras, Gonzalo Cantarelli ya nos pasó tu biografía anteriormente, y pues que nos contaras cuáles son los trabajos en los que estás trabajando en simultáneo en este momento y pues dónde los podemos encontrar. Pero eso lo hablamos al regreso después de escuchar el tema. Regresamos, el tema que escuchamos se tituló Pentagon, correspondiente al soundtrack del videojuego Colorless, perdón, se me traba la lengua, Colorless, y que bueno, ya sirvió para retomar esta temática que estamos llevando en este podcast respecto al compositor que estamos entrevistando, Tomás Batista. Y Tomás, ya nada más para terminar el podcast, y como lo mencionamos antes de escuchar el tema, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este momento? Y pues, ¿hacia dónde vas con estos trabajos? Bueno, ahora es un momento bastante como interesante, digamos, en cuanto a proyectos, porque se me da cada vez más de explorar géneros por ahí no tan arcades, con el que, por ejemplo, yo arranqué haciendo, sobre todo juegos para celulares y demás. Estoy en muchos proyectos, pero básicamente los experimentales, digamos, que por un lado estoy con unos chicos de acá que están acá en La Plata, haciendo 80 Boxes, que es un juego que ya tiene el greenlight en Steam, y que si todo sale bien prontamente lo vamos a publicar.
Es un juego mucho más arcade en el cual hay deathmatch, hay competencia, hay cooperativo también y demás. Es bastante... va al grano directamente. Después hay otro proyecto que es experimental y bastante interesante que se llama Ethereal, con Nicolás Recabarren en Nonsense Arts, que es una experiencia como mucho más zen. Es un juego de puzzles, pero tiene como elementos particulares. No sabría cómo explicarlo muy bien porque es un juego bastante raro, experimental sobre todo. No, las normas no son las clásicas, digamos. Ajá. Y el proyecto que me lleva más tiempo, digamos, con el cual estoy abocado la mayor cantidad de tiempo posible, es un juego que estoy desarrollando yo, que se llama Umbral, con el cual ganamos una financiación del gobierno de Santa Fe, y que ahí básicamente mi rol es tanto de game design como de productor, como soy también el que le hace la historia, el que hace la música, el sonido, todo en general lo estamos haciendo con Ignacio Puccini, y básicamente es un FPS puzzle game que transcurre en un laberinto en blanco y negro donde hay muchas ilusiones ópticas y demás, y el cual ese lugar representa el inconsciente de una mujer que tiene que superar distintos problemas en su vida a lo largo del juego, digamos. Es como es como un psicodrama, algo trama psicológica. Tiene un poco de eso, sí, tiene un poco de eso. Digamos, para hacer ese juego nos inspiramos un montón en juegos como Antichamber, o tiene algunos elementos al estilo Gone Home, si se quiere, pero básicamente Portal, bueno, todos esos juegos de puzzle que son súper importantes y relevantes, digamos, son muy buenos. Son toda nuestra influencia, digamos, a la hora de hacer este juego, y musicalmente tiene un aire mucho más oscuro, si se quiere. El tráiler tiene como una especie de densidad un tanto angustiante, si se quiere usar esa palabra. Va a ser un experimento bastante raro en el cual mi intención es mezclar varios elementos, tanto de la música popular de Argentina como de lo que yo, digamos, tomo del ámbito de los videojuegos, que son los sintetizadores y demás. O sea, quiero que tenga como un aire que puedas decir, tiene elementos de jazz, pero tiene elementos de folclorescos, digamos, de estas tierras, y a la vez tiene sintetizadores, y que sea como una cosa bastante rara de oír. Esa es la intención. Perfecto, ¿no? Pues nos gustaría escucharlo ya cuando esté terminado, porque va a contrastar totalmente con lo que hemos escuchado en este podcast, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque ahí también queda en evidencia que también el músico, compositor de videojuegos, tiene que abarcar varios géneros. Entonces yo creo que va a ser una experiencia también muy interesante, y que seguramente va a sacar muchos temas que podrías recomendar también a nuestros escuchas. Y pues precisamente ya para terminar el podcast, ¿tú qué recomendación les darías a estas nuevas generaciones de músicos que tanto en tu país como aquí en México pues ya empieza a haber más, aunque en poca cantidad, pero poco a poco empieza a despertar ese interés en las nuevas generaciones para poder alcanzar a un soundtrack de la industria profesional, pero que obviamente todo se tiene que llevar poco a poco y paso por paso? En este nivel que nosotros nos encontramos, ¿tú qué recomendación les darías a las nuevas generaciones que están interesadas en hacer un soundtrack para un videojuego? Por lo menos en mi experiencia, poner prioridades me ha servido muchísimo, en el sentido de, yo arranqué con una computadora, digamos, hogareña, y ahora no es que tenga un estudio de grabación profesional en mi casa, pero estoy como mucho mejor
equipado en cuanto a tener que afrontar el desafío de ciertos proyectos. Entonces, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo decir, bueno, en cuestión, digamos, de inversión, como para también yo sentirme seguro, ¿qué es lo primero que necesito? Bueno, necesito tal cosa, necesito una computadora un poco mejor. Bueno, vamos a ver si puedo conseguir eso, y así sucesivamente. Fue como tratar de abordar lo mínimo y necesario para sentirme con cierta seguridad y aprender a la vez de esas herramientas, porque por ejemplo, hace un año y pico, pude conseguir 2 monitores para poder empezar a tomarme la mezcla y la masterización un poco más en serio, porque antes, digamos, componía con parlantes de una computadora, digamos, normal. A mí ponerme esas prioridades me ha servido un montón, y a la hora de componer o afrontar un proyecto, lo básico, digamos, que uno tiene que hacer es primero hablar un montón, hablar pero mucho, cuanto más mejor, con la persona que está a cargo del juego y que te está pidiendo la música. No solo para saber bien y estar todos en la misma página en cuanto a desarrollo del proyecto, sino también para decir recomendaciones o puntos de vista. O a mí me gusta mucho la parte creativa, entonces trato de decir, bueno, ¿y qué pasa si la música en tal momento hace tal cosa y afecta al gameplay de tal otra manera? Y digamos, en Colorless la música era, entre comillas, procedural, y eso afectaba el ritmo del gameplay. En Super Pretentious Machine cambiaba y había una música más oscura y el juego se volvía más difícil. Como tratar de estar también en ese lugar, porque es bastante interesante. Y además los músicos, digamos, por lo general, cuando son pasivos y solamente se les pide música y ellos solamente hacen música, bueno, es un trabajo válido, pero si uno está como más involucrado a nivel creativo, bueno, ¿qué te puedo ofrecer? Digamos, música, buenísimo, pero es un medio interactivo, entonces ver cómo meter esas cuestiones de la interacción dentro de lo que es un diseño que ya está planteado, digamos. Eso para mí es bastante importante. Perfecto, ¿no? Excelente consejo y muy muy útil. Realmente sí es muy importante tener ese acercamiento con los desarrolladores para que también cumpla ese elemento la banda sonora, ¿no? La interactividad, que es una herramienta básica para poder transmitir sentimientos a través de la música del videojuego. Excelente recomendación, Tomás. Es para mí también uno de lo básico, ¿no? Para componer un soundtrack. Y bueno, pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde están tus trabajos? Para que la gente los pueda escuchar y pues estar en contacto contigo. Básicamente tengo un Bandcamp que es tomasbatista.bandcamp.com, en el cual ahí subo todo lo que voy haciendo, digamos, a nivel profesional. Por lo general, las cosas en Bandcamp yo quiero que estén gratis, digamos, que se puedan bajar gratis. Claroscuro lo publiqué también en otras tiendas online, y por ejemplo el EP que voy a estar publicando en este mes también va a estar también en iTunes, en Amazon y demás, pero en Bandcamp va a estar gratis porque es como mi casa, digamos. Básicamente estoy ahí, y bueno, para cualquier correo o pregunta que alguien quiera, mi correo es tommusic con doble M, se repite la M, 384@gmail.com. Perfecto, Tomás. No, pues muchísimas gracias. Y pues vamos a despedir este podcast precisamente con este trabajo que acabas de mencionar, Claroscuro. En lo personal a mí me gustó mucho y prácticamente es algo, me recordó ahorita que comentaste respecto al proyecto de Umbral, pues me recordó este trabajo tuyo de Claroscuro. Entonces, cuéntanos rápidamente acerca de Claroscuro y pues ya nos despedimos con un tema de este disco. Bueno, Claroscuro es una serie de temas que yo tenía compuestos y que básicamente estaban guardados en mi compu y quería, por una necesidad de poner en el mundo las cosas,
decidí tomármelo como un proyecto, digamos, solista y me puse a rehacer los temas y rearreglarlos y lanzar un álbum. Claro Oscuro se llama porque tiene algunos momentos que son más felices, otros no tanto, u otros son un poquito más melancólicos, si se quiere. Y Maktub, por ejemplo, es un tema que tiene toda la influencia del rock progresivo. No es un rock muy duro, pero tiene como bastantes elementos de lo que fue como mi adolescencia, básicamente. Y que bueno, ojalá pueda tomar también esos elementos y llevarlos al proyecto en el cual ahora estoy con Umbral, digamos. Tomás, muchísimas gracias por compartir esta experiencia como músico y compositor de videojuegos, y pues nos despedimos con este tema que hiciste mención, Maktub, de El Trabajo Claro Oscuro. Tomás, muchísimas gracias, y aquí tienen las puertas abiertas para pues futuros proyectos que nos puedan compartir. Mil gracias a vos, Anwar, por tenerme en cuenta para esto, y yo encantadísimo, y fue un gusto enorme. Al contrario, muchas gracias, Tomás. Nos vemos en el siguiente capítulo de su podcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta. Les recordamos nuestros medios de contacto: nuestro blogger beatorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @beatorquesta, nuestro correo electrónico beatorquesta@gmail.com y nuestras páginas de Facebook de Coleccionistas de Videojuegos en México y del Beat a la Orquesta Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.